Hola, ¿cómo están? Ya estamos aquí de nuevo. Les recuerdo que hemos estado viendo en este taller de creación literaria y de crítica y análisis literario. Llevamos las dos vertientes y en un momento se van a unir estas dos. En cuanto a la de creación literaria, eh, hemos visto ahí algunas cuestiones como lo que es la descripción, que ya lo hemos visto con muchas veces anteriores, y que son muy importantes para cualquier texto literario. Recuerden tomar sus notas, tomen sus notas de todo esto. Eh, yo empecé con esto diciéndoles eh, que tenemos que entender lo que estamos leyendo, pero eso lo voy a dejar para el otro programa. En este programa voy a decirles lo que necesitamos para escribir. Recuerden que yo ya se los he mencionado muchas veces en las clases, no hay recetas. ¿Sí? No puedo decir, bueno, y ahora les voy a dar la receta para hacer la novela genial, la que les va a dar el premio Nobel. No, no puedo hacer nada de eso. Pero sí puedo decirles cómo es que debemos de hacer ese tipo de programita. Todo ese tipo de, el que yo muy prosaicamente le llamo programita, lo tenemos todos los que somos escritores. Ya lo hacemos en automático, no necesitamos el esquemita de ese programa. Pero de eso trata el programa de hoy. El programa de hoy. Entonces me regreso para aquellos que no tienen sus notas, que empezamos con las descripciones. Vimos a 2 o 3 tipos de descripciones, ahí la de los objetos, las de las personas, que luego ya les dije, no necesariamente tienes que decir Fernando estaba triste o Fernando estaba alegre, sino que puedes describir las acciones que está haciendo Fernando y entonces transmitir que él está alegre o triste. ¿Sí? No hay que ser tan obvios, ¿verdad? De decir eso es una pobreza, nada más decir, pues Fernando estaba triste. A veces funciona, sí, a veces funciona en algunos textos, pero el chiste es hacer nuestros textos más ricos. Eh, un poquito más adelante voy a ahondar en esto, ¿no? Entonces vimos esto de la descripción y déjenme irme por partes y por favor lo voy a dictar muy breve, muy despacito para que ustedes lo apunten. Este esquema que les voy a dar es un esquema antiguo, muy antiguo. ¿Sí? De hecho, creo que pocos son los que ya dan este esquema, pero a mí me parece una pena porque en realidad sigue siendo el mismo esquema que dan hoy en día, nada más que le han puesto otros nombres y cosas por el estilo. No es otra cosa más que la invención, disposición y elocución. Apunten, invención, y dejen como 3, 4 renglones para que ahí apunten lo que puedan sacar como resumen de lo que voy a decir de invención. Luego pongan disposición, dejen unos 4 renglones o 5 para cuando dicte lo que va a ser disposición. Y por último, elocución, que ya es el cierre de la obra. Invención, disposición, elocución. Bien, estos son los 3 pasos, el esquema que necesitamos para crear una obra literaria escrita. Como les dije, no hay magia aquí, si juntas esta letra con esta letra te sale este gran cuento, no, eso ya es cuestión de ustedes. Entonces vámonos con la primera, que es la invención. ¿A qué se refiere la invención? Todos sabemos lo que es un invento, es decir, crear algo que no existe, ¿sí? Algo que no existe y nos va a hacer la vida más fácil o más feliz o lo que sea. Entonces, eso es la invención. Vamos a pensar en un argumento, en una situación,
en una idea de algo que nos llamó la atención a nosotros en particular, es decir, al autor. Y entonces cuando ya tú tienes esa idea, por lo menos al principio, apúntala en un cuadernito extra, es decir, uno que tengas de nota. Pones invención, señora que estaba en la calle vendiendo cacahuates y pepitas. Y a ti se te ocurrió pensar que ¿cómo vive esa señora con esos ingresos? ¿Cómo puede vivir esa señora con esos ingresos? Bueno, todo eso hace tu argumento de tu relato o cuento. Vamos a usar relato como sinónimo de cuento, pero ya alguna vez les dije que el relato y cuento son distintos. El relato es más bien algo que se cuenta, pero que no necesariamente tiene un final sorprendente al final. Mientras que el cuento normalmente sí tiene un final sorprendente. Ok, entonces ya estábamos en la invención, y la invención pues es eso, inventar, encontrar, buscar, rescatar una idea nueva, de algo que alguien no ha visto, y tú lo tienes ahí. La segunda parte es lo que se llama disposición. Esta disposición no es otra cosa más que cómo vas a acomodar la primera parte. ¿Cómo se te ocurre a ti, ya teniendo esa idea, ese argumento, cómo lo vas a acomodar, sea novela, sea cuento, sea ensayo, sea artículo? ¿Cómo lo vas a acomodar? De hecho, invención y disposición casi van de la mano, porque en el instante en que se te ocurrió el argumento, ya prácticamente estás pensando cómo lo vas a acomodar, cómo vas a acomodar esa idea nueva, ¿sí? Entonces, si ya tenemos que la invención es el encontrar el argumento o la idea, en la disposición es cómo acomodar esa idea. Y la última parte es la elocución. La elocución es acomodar todo esto que ya tuvimos anteriormente en el argumento y la disposición con cierta coherencia y ver qué es lo que queremos dar como intención de nuestro escrito. Eso es lo que hace la elocución. De hecho, la elocución es una parte importantísima porque eso crea el texto nuevo que le vamos a dar a nuestro lector. ¿Cómo lo vamos a presentar? Nosotros, ya alguna vez les he comentado, que ya traemos un bagaje cultural respecto a la literatura. Sabemos que un cuento pues tiene su título, tiene su epígrafe en algunos casos, tiene su introducción, su desarrollo, su nudo y su conclusión, ¿sí? Bueno, nosotros cuando vamos a escribir el cuento vamos a usar ese esquema también, ya lo conocemos. Pero ahora, no necesariamente tiene que ser en ese orden, no tiene que ser en ese orden. Al contrario de la invención, disposición y elocución, eso sí tiene que ser en esa orden. Pero lo otro que hemos visto, tanto para las novelas como para los cuentos, para los ensayos, eso, nosotros, por ejemplo, podemos empezar un cuento con el final, no hay ningún problema. Lo podemos empezar por ahí perfectamente. Entonces hay que ver qué es lo que queremos escribir. Ahora, aquí ya me detengo. Esto es lo que necesitamos para escribir: la invención, la disposición y la elocución. Oye, pues qué fácil. Hay un pequeño inconveniente o un pequeño pero. Para que nosotros lleguemos a la invención, es decir, al argumento, tenemos que tener lecturas, tenemos que tener cultura. No tenemos cultura y no hemos leído, estamos fritos. Si no tenemos esas dos cosas. Un escritor lee y adquiere cultura general. Y cuando les digo cultura general, es de todo tipo de cultura.
No significa que nada más me voy a encerrar. A mí, como me gustan nada más las artes plásticas, pues hay nada más puras artes plásticas leo ya. Y me pongo en mi torre de marfil y no me entero de nada. No, tenemos que enterarnos de todo. ¿Por qué un bocol se llama bocol? ¿Mm? ¿Por qué la televisión es tan mala en nuestro país? ¿Por qué los partidos políticos de este país son una verdadera vergüenza? Todo eso lo tenemos que saber. ¿Cuál es el último éxito de este muchacho Nadal? ¿Nadal se llama? ¿Cómo se llama? No. ¿El que se iba a casar con Belinda? Sí. Ah, Nadal, bueno. Nodal se llama. Bueno, ¿cuál es el último éxito de él? Todo eso que tú dices, ay, no, a mí esas cosas de nacos, a mí no me interesa. No, hasta las cosas de nacos te debe de interesar, porque a lo mejor tú eres naco y ni te has dado cuenta. Y eso va a ser tu personalidad, tu estilo, el que vas a poner en la elocución de tu texto. Entonces es muy importante tener cultura. No tienes cultura, no tienes nada. ¿Sí? Tienes que tener cultura. ¿Sí? Bueno, ahora, fíjense cómo me estoy yendo para atrás. Yo ya les dije, bueno, necesitamos esto, la invención, la disposición y la locución. Me sigo yendo para atrás. Cuando queremos escribir algo, tenemos que saber exactamente qué es lo que queremos escribir. No va a nacer de repente en nuestro texto. Eso no es cierto. Ni pierdan su tiempo. No va a salir ahí nada. Tienes que saber qué es lo que quieres escribir, qué es lo que quieres hacer. Si no tienes el argumento, si no sabes cómo lo vas a presentar, si no sabes cómo va a quedar como el estado final, no hay nada que hacer. ¿Sí? Alguien va a decir, entonces todo lo tengo que hacer en la cabeza. No, no todo en la cabeza, pero sí tener una idea muy general de qué es lo que quieres hacer. Si no, no vas a poder hacer nada. Y esto vale para todo. Vale para los ensayos, para los cuentos, para la novela, para la poesía, para todo. Tienes que saber qué es lo que quieres hacer. Ya cuando tienes tú eso, ya el título, cómo se va a separar, cómo todo, eso que son formas de alguna manera, viene muy fácilmente. Bueno, entonces ya tenemos ahí que tenemos que tener cultura y que esa cultura, dado que vamos a tener muchos conocimientos, ya vamos a empezar a comparar esto con lo otro, aquello con lo de más allá, y de todo eso de ahí, pues de repente va a salir una idea que te la va a dar y va a ser una idea original que tú vas a tomar como argumento, como invención. Después vas a ver cómo lo vas a acomodar en la disposición y por último en la locución ya lo vas a presentar tal cual. Recuerden, invención, disposición, locución. Es una fórmula muy, muy antigua, ya la usaban en el siglo XIX y aún más atrás, creo que hasta los latinos la usaban. Hoy en día se presentan otras opciones. ¿Sí? Las otras opciones son lo mismo que está aquí, nada más que hay subdivisiones por ahí. Está bien, si por ahí leen alguno de esos, aplíquenlo también. Lo que sí sé es que ya después de que tú empiezas a aplicar este tipo de esquemas, al principio tal vez vas a tener que regresar a tus notas del cuaderno y otra vez regresas y otra vez, pero ya después ya como si ya le agarraste el gusto y ya tu 10º cuento, es decir, el cuento número 10, ya el esquemita ya lo vas a hacer a un lado porque ya en tu cabeza todo va a fluir con mucha facilidad. Ya traes tú aquí registrado el esquema que les di de la creación de un texto. Creo que es muy sencillo esto que les acabo de explicar y no creo que tengan mucho problema. Entonces, vamos a crear algo. ¿Sí? ¿Qué les parece si creamos algo aparentemente simple, algo sencillo? ¿Sí? Y digo aparentemente es sencillo, vamos a crear una fábula. Todos sabemos lo que es una fábula. Una fábula es ese texto muy breve
donde objetos inanimados o seres del mundo animal se caracterizan por tener actitudes de personas y con ello nos dan una lección en la vida y esa lección se refuerza al final con lo que llamamos moraleja. Entonces, vámonos a nuestro esquema. Nuestro esquema dice invención. ¿De qué vamos a hacer nuestra fábula? Yo me voy a fusilar una de las fábulas de Esopo para que me sigan en el ejemplo, ¿sí? Y un día se me ocurre que tal vez el zorro ese que anda ahí rondando por afuera de mi casa, se supone que yo vivo en un rancho, se le ve hambriento y de repente un cuervo vio que ahí en mi cocina había yo cortado queso y me robó un trozo de queso y yo pensando con mi cultura, limitada y lo que sea, pero cultura, y digo, ¿qué pasaría? ¿Cómo le quitaría el zorro el queso al cuervo? ¿Cómo se lo quitaría? Bueno, ahí ya tengo un argumento, ¿verdad? ¿Cómo haría yo para crear ese argumento de una fábula con el zorro y el cuervo? El cuervo, recuerden, tiene un trozo de queso. Y se me ocurre que tal vez pueda explotar la vanidad del cuervo. El cuervo es un engreído. Cree que porque sus plumas negras hermosas refulgen ahí en la vida salvaje, todo el mundo le debe de rendir pleitesía. El zorro está, está consciente de todo esto. Y entonces se acerca al cuervo que está arriba de un árbol y le dice, hola cuervo, ¿cómo estás? Es un diálogo. Y el cuervo le dice, estoy muy bien, ¿qué se te ofrecía? Pero no suelta el queso, que lo tiene en una de las patitas o que lo tiene en la boca. Se pone el queso en la boca porque se lo va a comer y el zorro le dice, ay, me han dicho que tú tienes una voz preciosa. Uh-huh. Ya no dice nada el cuervo, no quiere decir nada porque no quiere soltar el queso. Ay, cómo me gustaría oír esa hermosa voz. Y el otro vanidoso dice, espérame tantito, y al decir espérame tantito, suelta el queso y pácatela, se cae abajo del árbol y el zorro, ¡pum!, lo agarra, se lo lleva y se lo come. Y el otro apenas iba a decir, ¡oh! Ya, se quedó sin el queso por vanidoso. Aquí, como estamos haciendo una fábula, es decir, algo que nos va a enseñar, podemos decir que no debemos de ser presumidos porque puede tener malas consecuencias. Y esto que acabo de decir yo al final puede ser nuestra moraleja de esta fábula que podemos ponerle como título La fábula del cuervo y el zorro. Desde luego, la fábula no es mía, es de Esopo, ¿sí? Ahí la encuentran, ¿sí? La puse nada más para ilustrarles cómo debió habérsele ocurrido a Esopo. Seguramente Esopo alguna vez vio a un cuervo en un árbol que se estaba comiendo tal vez un ratón o algo más vulgar y vio que el zorro estaba hambriento y dijo, ¿qué pasaría si el zorro empieza un diálogo con él y el otro sonso suelta al ratón y ¡pum!, se lo come el zorro y el otro se queda sin nada por vanidoso? Bueno, pues así es como vienen las ideas, así es como vienen las ideas. Muchas veces comparas ideas de lo que tienes en tu cultura. Déjenme compartir con ustedes, yo tengo por ahí un cuento que se llama Retrato de desconocida y luego viene una serie de números de cómo lo tenían en el museo, en sus archivos, registrado en el acervo. Así se llama, Retrato de desconocida, número tal, 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 tal. ¿Y de qué trata ese cuento? Pues ese cuento trata de
que alguna vez se me ocurrió, estando yo en una visita a algún museo, de qué pensarían esas personas, las que seguramente posaron muy, tal vez muy presumidamente, porque pues esto no era que la gente pobre no posaba para las pinturas, y creyó que con eso iba a trascender en el tiempo, y su imagen la iban a conocer 500, 600, 700, 1000 años después. Y entonces este cuadro, que yo hago la descripción en el cuento, se me ocurrió poner a hablar a los personajes que estaban alrededor del cuadro. En el cuadro era el retrato de una mujer, y esa mujer empieza a contar cómo su esposo consigue que un gran pintor vaya a su castillo y la pinte. La verdad es que lo que quería el esposo era entretener a la esposa, porque él andaba por otro lado, y el pintor llegó a este castillo ahí perdido en un pueblo europeo, porque había caído en desgracia con los reyes y estaba ahí. Y ahí voy armando toda la historia. Y qué es lo que piensa el pintor, qué es lo que piensa el señor, qué es lo que piensa la señora, cómo, sobre todo la señora que va a posar, cómo escoge con mucho cuidado su vestimenta, el peinado, qué alhajas va a usar, en fin, todo para, según ella, trascender en el tiempo, para no morir del todo. Y resulta que esa pintura tiene la mala suerte de que con el tiempo van sucediendo una serie de eventos, como le sucede a muchas pinturas. Muchas veces las pinturas son repintadas, es decir, le ponen pintura encima. Algunas otras veces son recortadas para ponerlas en marcos que ya tienes. Los marcos son caros y luego no se consiguen con facilidad. Y otras, hay guerras, hay asaltos, hay situaciones en las que no contemplabas tener ese cuadro, al contrario, lo querías tener con mucho cuidado. Y entonces esta es una pintura que sufre todo eso. Sufre mutilaciones para ponerlo en otro marco, y en una de esas pues borran el escudo de la dama, que con eso podías haberlo identificado. En otra borran el nombre del autor y el nombre de la señora que está posando. Y como el cuadro ya tenía mucho tiempo, lo restauran y prácticamente cambian toda el rostro de la persona que está posando. Es decir, en ese cuento lo que vemos es como una persona conocida, reconocida, de la nobleza, prácticamente se pierde en el anonimato, algo que no esperaba esta persona. Y yo termino ese cuento diciendo que la pintura ingresa al acervo del museo sin ninguna documentación y con el número tal, 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 tal. Es decir, finalmente ella se convirtió en un número nada más. Ese es todo un desarrollo de cuentos. Si ustedes se fijan ahí, hay una invención, hay una disposición y hay una elocución. Bueno, como ven, no es difícil armar los cuentos. Lo difícil es que se nos ocurran las ideas. Las ideas. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer para que se nos ocurran ideas? Tener cultura y leer. Tener cultura y leer. Tener cultura y leer. No hay de otra. No hay, ponte la inyección fulana y verás cómo. No. ¿Sí? Cómprate unos zapatos de 7,000 pesos y no, tampoco sirve. ¿Sí? Viaja por el mundo, sí, eso sí sirve.
porque viajando por el mundo vas conociendo otras costumbres y demás, y eso lo vas echando a tu bagaje cultural, y eso tú lo puedes aplicar un poquito más adelante. ¿Cómo es que yo armé el cuento de la pintura? Pues todos ustedes saben que a mí me gusta mucho el arte y siempre he estado muy consciente de cómo son las colecciones de arte, cómo se han formado, y etcétera, etcétera. Y entonces, partiendo de ello, logré hacer un cuento con verosimilitud. Eso lo vamos a ver en la próxima parte del semestre, ¿sí? Ya vamos a meternos un poquito más en la teoría. Ya no es tanto la forma de que 5 párrafos, 2 párrafos, o la invención, la disposición y la locución, no, sino que ya vamos a meter por qué los textos pueden ser buenos. Hay toda una teoría. Nosotros vamos a leer un pequeño librito que ya lo tienen ustedes en su manual, que es Teoría de la Creación Literaria. Desde luego vamos a ver unos temas, los más elementales, pero que nos van a servir de una manera extraordinaria. Bueno, espero que sí me hayan entendido cómo se formó todo esto del cuento. La fábula esta que formamos, si habrán notado bien, hay ahí un lenguaje figurado. ¿Recuerdan? Lo estamos estudiando, ya casi lo terminamos en la próxima parte del semestre. El lenguaje figurado es aquel que dice una cosa por otra. Todos sabemos que los zorros no hablan y los cuervos tampoco hablan. Y sin embargo, en este cuento hablan, hay diálogo. ¿Cómo se llama eso? Todos ustedes lo saben, ya lo hemos visto. Se llama personificación. Es decir, le estamos dando un valor humano a un ser animal o a algo inanimado. ¿Mm? Como cuando decimos, sentí que el árbol me protegía con su sombra. No, el árbol no te protege con ninguna sombra. El árbol está ahí y pues sí da sombra y tú sientes que es como una persona que te está protegiendo. Pero el árbol no hace nada. No, nosotros le damos ese valor de personificación. Y ese valor de personificación es lo que nosotros podemos utilizar en nuestro texto. Así como en esta fábula se usó la personificación, se pudo haber usado el oxímoron, se pudo haber usado una metáfora, una metonimia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Al final de la próxima parte del semestre ya vamos a tener unos 10, 12 recursos retóricos. ¿Recuerdan? ¿Qué cosa es la retórica? La retórica es esta forma de escribir que sea atractiva, que convenza, que digas tú, qué hermoso. ¿Por qué qué hermoso? Todo lo demás no es hermoso. Sí, sí es hermoso. Juan corre por la calle, bueno, pues qué bueno. O sea, dices una idea que tal vez sea abstracta, pero ahí la pones en concreto. Sí, pero no quieres escribir eso. Eso lo puede escribir todo el mundo. Tú ya tienes un bagaje ahí enorme de figuras retóricas, de tropos. Ya conoces el uso de los adjetivos, de los adverbios, de los nexos, de la puntuación, de los tiempos verbales, del diptongo, del gerundio. Ya conoces todo eso. Lo venimos estudiando, al menos conmigo, desde el principio de la preparatoria. Pero en otros grupos, en primaria, ya los estudiaste. En secundaria fue lo mismo. Y aquí ya estamos viendo para qué nos va a servir todo eso. Todo eso que luego dices, ay, ¿para qué aprendernos estas definiciones de, no sé, de sinestesia y de el oxímoron y todo eso? Ay, mi maestro ya de plano no tiene nada que hacer. No. Cuando tú vas a estar escribiendo, tal vez no vas a recordar así de memoria la definición de algunas de estas figuras retóricas que son el lenguaje figurado, pero ya vas a saber cómo utilizarlo, dependiendo si eres un poeta, un cuentista, un novelista o un ensayista. Recuerden,
Las metáforas es bueno dejarlo para la literatura, pero a la que es lírica, a la que es del alma, no la de las ideas. No lo utilicen en ensayos académicos o ensayos técnicos. Allá excepcionalmente tal vez puedan usar una metáfora, pero no la recomiendo. Más bien el lenguaje figurado pertenece a la poesía, al cuento, a la novela, y sí, también funciona para los ensayos, pero dependiendo de qué tipo de ensayo es. ¿Recuerdan el que leímos de la esfera de Pascal de Jorge Luis Borges? Bueno, ahí hay 2 o 3 metáforas muy interesantes. Inclusive todo el ensayo, el propio Borges nos dice, tal vez la historia del mundo es el matiz de cada metáfora que hay en el mundo. Muy interesante ese ensayo, es uno de mis favoritos. Pero todo esto que tenemos, que lo estamos estudiando y que estamos llegando ya al final, lo vamos a utilizar en nuestra obra de creación. Entonces, no olviden, invención, disposición y elocución. Nosotros vamos a tener nuestro pequeño esquemita y cada vez que vamos a hacer un cuento, vamos a llenar cada uno de estos y luego irnos a hacer la obra. Con el tiempo ya no van a necesitar ese esquema. Simplemente se les va a ocurrir la invención, la disposición, la elocución. Inclusive, como les expliqué, hay otras formas que es básicamente lo mismo, pero que tienen otras subdivisiones que también son interesantes. Si les interesa, métanse en YouTube y por ahí busquen creación literaria o algo así, y ahí hay pequeños tutoriales no muy largos, de 15, 20 minutos, que explican todo esto. Bueno, por hoy creo que ya llegué al final de lo que sería la creación literaria propiamente. Vamos a regresar un poquito más adelante otra vez a la creación literaria, pero ya desde otro ángulo. El día de hoy me despido y los espero en mi siguiente programa, donde vamos a ver cómo hacemos un análisis de un texto ya terminado. Hasta la próxima.